¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 12. La omnipresencia de Dios, primera parte. Esta noche vamos a comenzar a estudiar otro atributo exclusivo de Dios. Hemos hablado de la omnipotencia y ahora vamos a hablar de la omnipresencia. En el Salmo 94, a partir del versículo 1, dice de esta manera. Escuche, ponga mucha atención, anote lo que sea relevante para usted y mire, pongamos mucha atención. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Venganza es una palabra que significa justicia. Los seres humanos sin Cristo suelen actuar de una manera impía, todos contra todos. No piense usted que solamente es contra usted o contra nosotros como cristianos. Su naturaleza es ser impíos, desconsiderados. Pero cuando se trata de pleito contra los cristianos, muchas veces los ves que pueden estar peleados entre ellos, pero se ponen de acuerdo para atacar a los cristianos. Y ante tal situación, los cristianos muchas veces nos sentimos desconcertados. Decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites? Oramos y nos parece que Dios guarda demasiado silencio. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero en tales circunstancias debemos entender una cosa: Dios está tratando con nosotros. Dilo en primera persona: Dios está tratando conmigo. Cuando estés enfrentando injusticias, recuérdate esto: Dios está probando mi fe. Dios está tratando conmigo. Me está enseñando la confianza, me está enseñando la paciencia. Y precisamente lo único que Él espera de nosotros ante tales circunstancias es confianza. Confianza significa creer juntos. ¿Quién y quién? Pues el Señor y yo somos multitud aplastante. Entonces, yo a mí mismo, en medio de una circunstancia injusta, me siento impotente, me siento incapaz, pero cuando entro en la confianza, es decir, cuando me alío con el Señor en esta batalla, entonces Él y yo somos multitud aplastante. Y por principio de cuentas, lo que Él ministra a mi corazón a pesar de la adversidad es paz. El Señor guarda el sueño del justo. En paz me acostaré y asimismo me levantaré. Cuando tú logras entrar en la confianza en Dios, la primera señal o evidencia es la paz en tu corazón, y lo demás es lo de menos. Los buscarás y no los hallarás. ¿A quiénes? A los que están actuando de una manera impía, injusta. El Señor dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Confianza, Él está conmigo. Si tengo que pasar
Por las muchas aguas, estas no me anegarán. Y si tengo que pasar por el fuego, la llama no arderá en mí. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay algo más que tú debes recordar cuando estás enfrentando una injusticia. Dios sabe lo que hace. A veces le damos demasiado poder al diablo y decimos: ay, el diablo me está atacando, está haciendo mi vida muy difícil, me está haciendo ver un viacrucis. El diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Acuérdate de Job, que para poder hacerle daño a Job, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios le ha permitido al diablo afligirte, agobiarte, es porque Él tiene un propósito para ti. Recuerda lo que dijimos al principio: Dios está tratando conmigo. Alguien diga amén, o diga ouch, o diga gloria a Dios, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué camino nos está haciendo pasar. A veces, para llegar a un lugar al que tenemos que ir, tenemos que pasar por lugares muy feos. Bueno, a veces así es con nosotros. Estamos pasando por el valle de la sombra de muerte, pero no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Confianza. A los que amamos a Dios, ¿qué dice la Escritura? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuáles cosas también? Estas que no entendemos, estas que no nos gustan, estas que no queremos. Estas cosas también nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Los que no aman a Dios están desesperados. Los que no aman a Dios están enfadados, están hastiados, están a punto de reventar. Pero los que amamos a Dios nos escondemos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Jesucristo nos da. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Dios arregla todas las cosas de tal modo que al final todo lo que era turbio, todo lo que era injusto, todo lo que era impío, desemboca en una buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es como los dolores de parto, que cuando la mujer tiene el bebé en sus brazos, menosprecia o desestima las molestias y el dolor de su embarazo y de su parto, ¿verdad? Él espera, por lo tanto, que pasemos por las pruebas como con sumo gozo. Y algo más que aprendemos hoy: confianza. ¿Qué dijimos que es confianza? Entender que Él va con nosotros. Él no nos dice: pásele usted, mijo, y yo desde acá le echo porras. No, Él está con nosotros en medio del foso de los leones. Él está con nosotros en medio del horno de fuego. Él no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo debemos pasar por las pruebas? Con sumo gozo. ¿Y con qué más? Con confianza. De ahí que el verso 2 nos presenta a Dios como juez. Dice de esta manera: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. En el verso 1 se mencionó 2 veces Dios de las venganzas, Dios de las venganzas. Y en el verso 2 se menciona a Dios como juez de la tierra. Y el salmista ora y le pide: engrandécete, da el pago a los soberbios, juez de la tierra. Lo primero que debemos examinar es la palabra engrandécete, que es una palabra en la que el salmista expresa
sé quién eres, el Dios soberano y omnipotente. Sé que estás sobre todo y sobre todos, y que esta leve tribulación momentánea que estoy enfrentando no me estaría ocurriendo si tú no lo hubieras permitido. Y como yo te amo, sé que esto que no entiendo y que no quiero que me esté pasando, me va a ayudar para bien, va a desembocar en un bien mayor. ¿Por qué? Porque tú eres soberano y eres omnipotente, atributos de Dios, ¿cierto? Pero te ruego, engrandécete, que te manifiestes como juez omnisciente y justo. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabes. Si hay algo que estás tratando conmigo, si estoy despreciando a una persona, si estoy endureciendo mi corazón contra otra persona, si estoy maltratando a una persona, y es eso lo que estás tratando conmigo, Señor, revélame en tu omnisciencia en qué estoy fallando, y que tu precioso Espíritu me ayude a arrepentirme de mi pecado y restituir el daño que a lo mejor sin darme cuenta he cometido contra mi prójimo. Pero no me dejes en mi humanidad y no me dejes en mi pecado, y no permitas que este pecado sea el imán que está atrayendo todo este juicio contra mí, todo este castigo. Tú eres Dios omnisciente y justo, y yo sé que al hijo que amas tú lo disciplinas, y sé que al final tú arreglas todas las cosas, aun estas impiedades, estas injusticias y mis propios pecados y los pecados de otras personas, para cumplir tu propósito y tu buena voluntad agradable y perfecta. ¿Qué está expresando el salmista en este pasaje tan pequeño? Atributos de Dios, conocimiento de los atributos de Dios. Cuando tú estés pasando por una situación que no entiendes, de muchas injusticias, de muchas impiedades, de que levantas una piedra y te sale un alacrán, y levantas otra y te sale una serpiente, y ya no sientes lo duro sino lo tupido. Cuando ores, ora manifestando tu conocimiento de los atributos de Dios: soberano, eterno, omnisciente, santo, bueno, justo, misericordioso, todopoderoso. Hay infinidad de atributos, y eso es necesario que cuando tú pasas por una situación así lo expreses, todo ese conocimiento que tú tienes de los atributos de Dios, porque eso le va a recordar a tu corazón, a tu espíritu, quién tiene el control, que lo que está pasando no es algo desordenado, aunque a nosotros nos parece. A veces lo que necesitamos es alinearnos en el propósito de Dios, porque nos hemos desviado. Esto nos enseña entonces que cuando estemos pasando por injusticias, meditemos en oración. Es decir, orando con voz audible, expresa tu conocimiento según las Escrituras de los atributos de Dios. Ejemplo, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, tú y el poder de tu justicia. En otras partes dice: tú y el poder de tu diestra. ¿Y a quién se refiere con el poder de tu justicia? A Cristo. El poder de tu diestra, Cristo. Y dice aquí en el verso 2: da el pago a los soberbios. ¿Sí o sí? Soberbio es alguien que se valora por encima de los demás, incluso de Dios. Esa persona cree que Dios no lo va a juzgar. Esa persona cree incluso que está haciendo un servicio a Dios al atacar a los cristianos. Saulo de Tarso estaba convencido que estaba haciendo un servicio a Dios. La Santa Inquisición estaban convencidos que estaban haciendo un servicio a Dios al perseguir herejes, y llamaban herejes a cristianos que se apegaban a la Biblia y no a los ídolos. Entonces, soberbio es alguien
que se valora por encima de los demás, incluso del propio Dios. Y el salmista dice: da el pago a los soberbios. Juez justo, da el pago a los soberbios. Hay gente intemperante, gente con la que no puedes tratar, gente que cuando tú la confrontas para señalarle que te está lastimando, que está descuidando alguna situación, se enojan, se encienden. Son personas intemperantes que hacen contra otros guerras absurdas, necias y sordas, que creen que tú les haces daño, que tú estás hablando de ellos, que tú hiciste, que tú dijiste, y se enganchan. Los que no conocen los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque si tuvieran conocimiento de los atributos de Dios, sabrían que Dios es justo y que no va a dar por inocente al culpable. Sabrían que dura cosa es dar coces contra el aguijón, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero pregunta: ¿va a haber un juicio o no contra los que rechazaron a Cristo? Va a haber un juicio contra ellos. Entonces debemos recordarnos a nosotros mismos, cuando oremos meditando en los atributos de Dios, que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, que Dios es justo y que no tiene favoritismos, que no dará por inocente al culpable, que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, y que si Él quisiera, yo no estaría pasando por esto, pero Él quiere, porque hay un propósito en esto. Él es fiel y no se ha olvidado de nosotros. Aún acuérdate de Ana, que oraba porque era estéril, y su esposo ya se había buscado otra mujer y tenía hijos con ella, y la otra mujer le paseaba los hijos en la cara. Ustedes se acuerdan. Pero ¿qué dice la escritura? Que oró Ana a Jehová, y que Dios se acordó de Ana y le abrió el vientre y le concedió tener hijos e hijas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él no se ha olvidado de nosotros. Amén. Y también acuérdate que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Y nuestra pregunta y la del salmista es: sí, yo lo sé, que Dios hará justicia, sé que Dios intervendrá, sé que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, sé que vienen tiempos mejores para mí, pero ¿hasta cuándo? Lo entendemos, ¿verdad? Esa desesperación. Bueno, eso mismo se pregunta el salmista en el verso 3. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? 2 veces repite la expresión ¿hasta cuándo? Y 2 veces al principio, en el verso 1, también repitió otra expresión, que fue Dios de las venganzas. Es decir, el salmista está evidenciando un clamor y una duda que tenemos. ¿Cuándo vas a intervenir, Señor? ¿Cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Notemos la degradación. Fíjense bien. Así como hemos visto que la maldad avanza hasta alcanzar el grado de iniquidad si no hay arrepentimiento en la persona. Acuérdense de Luzbel, que no se arrepintió de sus maldades hasta que sus maldades se convirtieron en iniquidad, y cuando se halló iniquidad en él, ya no pudo retenerlo Dios en el monte santo y lo arrojó a la tierra. Y lo mismo ocurrió con Adán y Eva, que cuando comieron del fruto prohibido, Dios, que es justo, tuvo que cumplir su justicia y los echó del Edén. Entonces, acuérdense ustedes que la maldad, cuando no hay arrepentimiento, avanza hasta que se convierte en iniquidad. Y la iniquidad, queridos, avanza hasta que se convierte en violencia. La violencia es verbal, es actitudinal
y es hasta física. Entonces, cuando una persona no se arrepiente, la iniquidad va creciendo. Esto se llama degradación. La soberbia también tiene un avance hasta que alcanza el grado de impiedad. Dijimos que la soberbia, como se expresó en el verso 2, da el pago a los soberbios. ¿Qué dijimos que era la soberbia? Valorarse por encima de los demás, incluso del propio Dios. Bien, en este verso 3 vemos que la soberbia escaló hasta un nivel de impiedad. Impío es uno que no tiene consideración, respeto ni responsabilidad para con los demás. Ya perdió todo buen juicio. Es totalmente violento y que actúa en anarquía, es decir, sin considerar a Dios y sin considerar autoridad y toda impunidad. No siente pena ni congoja por el daño que les causa a otras personas. Este ya pasó de soberbio a impío, creyendo que no será juzgado. ¿Por qué? Porque en su soberbia menospreció al propio Dios. Esta persona cree que como la policía no hace nada, como está corrupta, como son sus compadres, puede hacer lo que quiera. Y como es cierto que la policía está corrupta, pues la policía le deja hacer lo que quiere. Pero sobre toda autoridad está la autoridad de Dios, y es a lo que el salmista está apelando. Vivimos en un mundo al que Adán y Eva y su descendencia fueron echados. Nosotros decimos que Dios echó del Edén a Adán y a Eva. ¿A dónde decimos que los echó? Hemos dicho a la tierra, pero es mejor dicho al mundo, porque en el mundo, dijo Cristo, padecerán aflicción, y eso es lo que padecemos aquí, porque el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo es que Satanás pasó de maldad a iniquidad, y que su soberbia pasó a impiedad, y que la iniquidad pasó a violencia? Bueno, pues estamos viendo claramente el proceso de la degradación de Satanás y de sus hijos, porque Jesús dijo: ustedes actúan así porque son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Entonces, si no hay arrepentimiento, la maldad pasa a iniquidad y la soberbia pasa a impiedad. Además, como les dije, como vivimos en el mundo, la sociedad corrompe los valores, de tal manera que nos implantan creencias torcidas de tolerancia. Se ha hecho que las personas pierdan su identidad sexual. Fíjate, tan fácil que es masculino o femenino, y la gente ya no sabe qué es. ¿Por qué? Porque el mundo ha corrompido los valores de las personas y nos ha obligado a tener tolerancia con los que están confundidos, y se considera delito que tú le expliques a una persona que si tiene ciertas características es masculino, y si tiene otras características es femenino, y punto. No hay puntos intermedios. El mundo se ha vuelto en estos tiempos luz de la iglesia. La iglesia está trayendo estilos musicales, estilos de danza, doctrinas de psicología, de humanismo, de materialismo. El mundo se ha vuelto luz de la iglesia en lugar de que la iglesia sea luz del mundo. Dice el verso 4: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras
y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. ¿En qué se convirtieron todas las personas de esta sociedad que no tienen a Cristo? En inicuos. ¿Y quién era el primer inicuo? Satanás. Cuando Jesús dice uno de los 12 me va a entregar porque es diablo, ¿a qué se está refiriendo? Que Satanás llenó de maldad su corazón. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera, pero él convirtió esa maldad en iniquidad como Satanás. Por eso a uno de los 12 se le llama diablo. Y hay muchos diablos. ¿Quiénes son? Los calumniadores, los que acusan, los intemperantes, los que blasfeman, los ateos, de los cuales dice aquí pronuncian cosas duras contra Dios, contra la Biblia, contra los pastores, contra los creyentes. Pronuncian cosas duras y se vanaglorían todos los que hacen iniquidad. ¿Hasta cuándo dice que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca? Dice la Biblia, hasta el día del juicio. En el día del juicio, todo hombre dará cuenta de toda palabra ociosa que sale de su boca. Pero hoy se burlan del Espíritu Santo, se burlan de la Biblia, se burlan de Dios, se burlan de los pastores, se burlan de los cristianos. Pero vendrá un día en el que tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que ha salido de su boca. ¿Y cuándo será ese día? Cuando Dios lo considere oportuno. Ni siquiera hay que esperar a la tribulación. Siempre llegará un momento en el que Dios arregle cuentas con Amalek. ¿Quién fue Amalek? Un habitante de la tierra que se opuso a que Israel pasara por sus tierras cuando salían de Egipto rumbo a la tierra prometida. Entonces él no les dio víveres, él no los dejó pasar, y por poco el pueblo de Dios muere, desfallece en el desierto, y Dios tuvo que suplir de otra manera, y ellos tuvieron que rodear porque Amalek se les opuso en el camino. Y Amalek pensó que Dios nunca juzgaría, pero no vino el día de la tribulación todavía, y Dios hace cuánto tiempo ya juzgó a Amalek, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es omnisciente, porque Él honra a los que le honran. ¿Qué nos toca hacer en tanto que Dios pone en su lugar a los impíos? Lo dijimos: confiar y tener, ¿qué más? Sumo gozo. Pasar por la prueba con sumo gozo. Los del mundo no pueden tener fe porque no tienen a Cristo. Para ellos es el estrés, para ellos es el huir sin que nadie los persiga, para ellos es el sentimiento de culpabilidad, para ellos es el temor, para ellos es el terror nocturno. Para ellos son los aparecidos y los ruidos en la noche, y los pasos, y que se pierden las cosas y que se mueven las cosas. Para ellos es todo este tipo de manifestaciones demoníacas. Vino el diablo con Jesús y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mira, vas a ver que Dios se esconde, que Dios no te responde, que Dios te ha olvidado. Jesús, que dijo: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué está dando a entender Jesús? Yo sé quién es Dios. Si Él quiere, me provee. Si Él quiere, me saca de esta situación de desierto. Pero si Él considera que es necesario que yo pase por ella, yo aquí estoy y pasaré con gozo y con confianza. Amén.
El diablo le dice: lo que pasa es que tu Dios no existe. Yo te voy a insistir, si no meditas audiblemente en los atributos de Dios, cuando estás pasando por injusticias, el diablo sí te corrompe. El diablo sí te debilita, porque su especialidad es debilitar a las naciones. El diablo, esa palabra diablo viene de diabolos, que significa calumniador. Calumnia a Dios. Y viene y le dice a Eva: ¿sabe Dios que el día que comas de este fruto no morirás? Está calumniando a Dios, le está diciendo: es un mentiroso. Sino que serán abiertos tus ojos y serás como Dios, si comes el fruto que Dios te prohibió. Y de esa manera Satanás engaña al mundo entero. Eva, como el mundo, fue engañada, pero Adán, como los cristianos, pecó. ¿Qué quiero decir? El mundo peca y es esclavo de Satanás porque no conoce a Dios, no conoce la palabra. ¿Por qué Eva fue engañada? Porque no conocía exactamente la palabra. ¿Quién había fallado en enseñarle la palabra? Adán. ¿Quién es Adán? La iglesia. La iglesia tiene el deber de predicar, de enseñar la palabra de Dios, y que la gente tome su decisión si quiere pecar o si quiere hacer justicia. ¿Verdad que sí? Entonces, Eva fue engañada, pero Adán pecó. Y cuando los cristianos pecamos, no podemos decir que somos engañados, porque la verdad es que nosotros sí conocemos lo que Dios manda, y cuando pecamos lo hacemos a propósito, a sabiendas. Y de esa misma manera, Satanás antes ya había engañado a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Entonces, Satanás tiene un alto poder de convencimiento, un alto poder para debilitar la fe de las personas. Dice el verso 5: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Con esto voy a terminar. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Estudios han demostrado que la religión más perseguida en el mundo es el cristianismo. Y no estoy hablando del cristianismo del mundo feliz y la declaración positiva, del pare de sufrir, del pídele a Dios y Él te va a dar mejor coche, te va a dar mejor casa. No, estoy hablando del cristianismo de los que te dicen: arrepiéntete para que no vayas al infierno. Ese cristianismo es el más perseguido. ¿Por qué? Porque hasta los propios cristianos del mundo feliz dicen de los cristianos del arrepentimiento que son legalistas, que son aburridos. Los cristianos del mundo feliz tiemblan, se revuelcan, vomitan, se manifiestan demonios, pero siguen viviendo sin arrepentimiento. Y dicen de los cristianos del arrepentimiento que estos blasfeman contra el Espíritu Santo, porque lo que ocurre en sus reuniones son las manifestaciones del Espíritu, lo cual es cuestionable. ¿Por qué? Porque tenemos Biblia. En la Biblia se nos enseña lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Este es el cristianismo del arrepentimiento que ha sido duramente perseguido a lo largo de la historia. Cuando Lutero descubre, habiendo sido un monje sacerdote católico, descubre las escrituras, descubre la Biblia, se da cuenta que han logrado los romanos desviar a los cristianos
del evangelio bíblico y los han hecho vivir un cristianismo idolátrico, un cristianismo de rezos, que la Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones como los gentiles. En otras palabras, Lutero descubre que la Iglesia Católica ha vuelto a los cristianos idólatras, los ha vuelto romanoides sin que se den cuenta, y ahora le dicen: tú eres Dios a la imagen de yeso, y tú eres la madre de Dios a la pintura de una mujer cargando un bebé. Pero cuando conocemos la verdad nos hace libres. ¿Libres para qué? Como les dije hace ratito, Eva fue engañada, ya no somos engañables. Si pecamos, pecamos porque queremos, pero no necesitamos pecar. Lo que necesitamos aprender es a decir que no cuando ellos quieren que vayamos con ellos en su disolución. La propia palabra nos enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que si ellos quieren estar con nosotros tienen que hacerlo a través de la cruz de Cristo, y si nosotros queremos estar con ellos tendríamos que pisotear la cruz de Cristo, lo cual no es posible, no es negociable. Entonces, en este verso 5 dice: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Y lo entendemos muy claramente. ¿Por qué? Porque los cristianos que predicamos el arrepentimiento para perdón de pecados y para vida eterna, somos duramente perseguidos por los cristianos apóstatas, los cristianos del mundo feliz y de las manifestaciones kundalínicas. ¿Sí saben cuáles son las manifestaciones kundalínicas? La tembladera, la vomitadera, la caidera, las lenguas, porque la Biblia también tiene ciertas normas acerca de las lenguas en la iglesia, pero hay lugares donde hay una total descontrol y se exceden de lo que la Biblia ordena y de lo que la Biblia enseña. Concluyo: solo hay un camino que lleva al Padre, y a los que recibieron y creyeron en el nombre de Cristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no dice simplemente que los hizo hijos de Dios? Porque la decisión, la potestad es tuya. Tú decides si obedeces, como pudo decidir Adán, o si no obedeces, como también decidió Adán. La misma prueba que Dios permitió que viniera en su tiempo a Adán es la misma prueba que cada día Dios permite que nosotros enfrentemos. Tú decides si respondes en consecuencia. Por ejemplo, hay tráfico y te enojas, comienzas a renegar, comienzas a maldecir, comienzas a insultar al del coche de adelante, comienzas a tocarle el claxon. Ya caíste en la provocación, caíste en la tentación. O decides si tienes sumo gozo y confianza. Esto es, la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿De la angustia? No necesariamente. Pero una cosa sí te digo: Dios le arreglará sus cuentitas a los que afligen al cuerpo de Cristo. Dios no dará por inocente al culpable. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer oración. Señor, Dios y Padre, Padre nuestro, Abba Padre, soberano del universo, Dios omnisciente, omnipotente, que conoces las intenciones y los pensamientos del corazón, y aún las acciones de aquellos que hoy se olvidan de lo que dañaron, de lo que ofendieron, de lo que lastimaron, y creen que porque el otro ya los perdonó, no serán juzgados. Creen que porque ya se arreglaron más o menos las cosas, tú no intervendrás y no cobrarás esas cuentas.
pero tú no puedes ser burlado. Tú eres omnisciente, tú eres Dios de las venganzas, tú eres juez justo. Y aunque el hombre quiera ignorar estos atributos de ti y solo quieran pensar que tú eres amor, amor y amor, y que eres bondadoso y misericordioso y perdonador, no podemos, los cristianos del arrepentimiento, ignorar que eres Dios justo, que eres Dios de las venganzas y que eres juez justo. Y Señor, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu bondad, porque la misma palabra y la misma invitación fue dada a justos como a impíos. Y hoy aprendimos que el impío, él decidió, él fue convirtiéndose cada día con sus muchas maldades en enemigo tuyo. Y él pensaba que al dar cosas contra el aguijón, al maltratar a la iglesia, al despreciarla, al actuar contra ella, no sería juzgado. Es más, hasta pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios, porque decía, esta no es la iglesia verdadera, estos son los hermanos separados. La iglesia verdadera es la de los ídolos. Bueno, pues tenemos Biblia, y a la Biblia nos remitimos y a la Biblia nos amparamos. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad en esta tierra como en el cielo. Y Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo también hoy. Y este pan incluye también la paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de las pruebas, a pesar de las injusticias, la confianza y el sumo gozo, a pesar de la adversidad. Líbranos del mal y no nos dejes caer en provocaciones ni en tentaciones. Que podamos darte gloria, Señor, no sucumbiendo al engaño del Satanás, que viene y que nos ofrece el fruto de lo bueno y lo malo como algo codiciable y deseable, sino, Señor, que creamos en ti, el único Dios verdadero. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, y así como nos permitiste venir con bien, te rogamos que nos permitas regresar con bien. Que bendigas nuestros negocios, que bendigas nuestros empleos, que salves nuestra familia, que nos des sabiduría y templanza para enfrentar las injusticias y la adversidad que se presentan a cada paso que tenemos que dar. Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y mientras estemos en este mundo padeceremos aflicción, pero no tememos, porque tú has vencido al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor con grande alegría. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.